Bienvenidos hermanos de Iglesia Icoy. Esta mañana vamos a llevar la palabra de Dios. Vamos a cerrar los ojos para empezar con una oración. Señor, esta mañana, delante de ti, queremos honrarte, bendecirte, decirte cuánto te amamos, Señor. Padre, también pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras fallas, Señor. Decirte que te alabamos, te adoramos y que en este momento que vamos a hablar de tu palabra, seas tú quien nos dirige, Señor. Tú sabes que no soy digno de hacerlo, Padre. Así que gracias por la misericordia que tú tienes, Señor, en permitírmelo, Señor. Dirígenos, Señor, y que sea tu palabra nutriendo a tu pueblo, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta mañana tenemos un mensaje breve, como son estos mensajes virtuales, pero creo yo que enriquecedor. Siempre hablando sobre el tema de defender la verdadera palabra de Dios, siempre hablando sobre el tema de no contaminarnos ni permitir ciertos errores que a veces podemos cometer los cristianos en malinterpretar la palabra de Dios. Y a veces permitir que el humanismo se meta y contamine la palabra de Dios, pues quiero esta mañana tener una breve exposición sobre el tema de los 10 mandamientos. Y ese sería el mensaje de hoy, hablando sobre los 10 mandamientos, explicando el origen de los 10 mandamientos, los verdaderos 10 mandamientos. Porque es muy común hoy en día que si yo le pregunto a alguien o si nos preguntamos cuáles son los 10 mandamientos, alguien le podrá responder: amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no mentirás, y así. Es muy común que nosotros respondamos esto y estemos convencidos que esos son los primeros 10 mandamientos que existieron. Pero si alguien viene y nos pregunta: decime los 10 mandamientos del Éxodo. Por ejemplo, si alguien nos dijera el primer mandamiento que le mencionó Jehová a Moisés, ¿cuál sería ese primer mandamiento que le mencionó Jehová a Moisés? Ahí se los dejo de tarea, lo vamos a dejar un momento en stand-by. Pero todo esto viene y a mí me motivó bastante a hablar de este tema, porque creo que el tema del humanismo que se vive en redes sociales hoy en día, que se vive en el mundo, habla mucho del amate a ti mismo. Hay mucho de esto, en todos lados se están diciendo amate a ti mismo para que puedas amar a los demás, ponte a ti mismo, establece límites, aprende a soltar y todas estas cosas que hay, que suenan muy románticas, suenan muy bonitas, pero cuando nosotros lo confrontamos con la palabra de Dios, la mayoría no casan, no están correctas, no vienen al caso. Y pareciera ser que el amate a ti mismo también se nos está metiendo en la iglesia, cuando Dios nos lleva a hacer todo lo contrario. Es Dios quien tenemos que amar primero. Pero incluso ahí, en por qué tenemos que amar a Dios primero, hay algo que debemos entender, que es muy sencillo, pero a veces nos podemos confundir. Y traigo todo esto a colación porque hubo un ministro de alabanza muy famoso que hace poco hizo un tweet. Y en ese tweet, en los días de enero, él decía lo siguiente: todo se resume en ámate a ti, ama a tu prójimo y ama a Dios. Y luego agregó: en ese orden, porque no podemos amar lo que no vemos sin amar primero lo que vemos. Ok, lo voy a repetir: ámate a ti, ama a tu prójimo y ama a Dios, en ese orden, porque no podemos amar lo que no vemos sin amar primero lo que vemos. Eso dijo este ministro de alabanza. Y cuando uno lo lee, pareciera que está hablando verdad, pareciera que está hablando incluso con la palabra de Dios. Y aquí hay dos cosas que uno siempre tiene que analizar. Uno, ¿está realmente esto edificando? Si yo digo una frase como esta, que parece un poco polémica, que genera un poco de confusión, que genera discusión, ¿está siendo positivo porque estoy edificando con esto o estoy confundiendo? A veces cuando uno se le viene una frase, yo estoy de acuerdo, a veces uno anda filosofando, pensando y se nos pueden venir diferentes frases, pero uno debe venir y decir: ¿esto edifica? ¿Esto está alineado 100% a la palabra de Dios? ¿Esto es 100% ya comprobado que esto está apegado a la palabra de Dios? Y para eso tengo que hacer un estudio si no estoy totalmente de acuerdo. No solo por un momento de pasión lo voy a decir. Y sobre todo, tener cuidado que, como les digo, en este momento, en el mundo, que se corre tanto el amate a ti mismo para que puedas amar a los demás, pues sobre todo en estos tiempos hay que tener mayor cuidado para no caer en hacer que la palabra de Dios se mezcle con estas cosas. Pero bueno, volviendo al tema,
Cuando Él dice, ámate a ti, ama a tu prójimo y ama a Dios en ese orden, pues hay un juego de palabras que puede engañar, porque dice, sí, si no te amas a ti, no puedes amar a los demás. Que el que no ama a su prójimo, no ama a Dios, porque ¿cómo puedes amar a aquel que no has visto si no amas al que has visto? Ahí hay un juego de palabras que hace este ministro valiéndose de ese verso, pero hay una cosa bien importante, y por eso yo quisiera volver al principio del Antiguo Testamento, cuando fueron dados los mandamientos. Sin embargo, le voy a decir una cosa ya inmediatamente. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? La Biblia dice que el amor es paciencia, que el amor es benigno, que el amor no busca lo suyo. Sí, esas son características del amor. Pero, ¿qué es el amor? La Biblia dice que Dios es amor. O sea, Dios es amor. A veces se nos olvidan esos detalles tan importantes. Cuando nosotros amamos, somos capaces de amar. Ese amor es Dios en nosotros, manifestándose hacia nuestros hermanos. La Biblia lo dice claro. Dios es amor. Desde el momento que Dios está en mí y yo puedo amarme a mí, puedo amar a mi prójimo, yo no puedo amar si Dios no está en mí, porque Dios es amor. No estamos hablando del amor que da el mundo, no estamos hablando del amor romántico del que habla el mundo, estamos hablando del amor puro que solo Dios puede dar, de la manera en que solo Dios puede amar, porque Dios es amor. Entonces, cuando nosotros tenemos amor en nosotros mismos, es porque Dios está amando a través de nosotros, es porque Dios está manifestando a través de nosotros, porque la Biblia lo dice claro, Dios es amor. Entonces, pensar que si no me amo a mí mismo primero, no puedo amar al prójimo y por último a Dios en ese orden, está totalmente equivocado, porque Dios es amor. Entonces, Dios es el primero en esta ecuación, no puede ser ese orden, ¿entendido? Pero esto también nos lleva a lo que yo quisiera explicar esta mañana, y es nuevamente que si nos vamos a Mateo 12, y esto ya lo habíamos hablado una vez, 28-34, dice, entonces los fariseos, aquí habla de Jesús, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Una vez hablábamos de esto y nos enfocamos en el segundo mandamiento, de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, aquí hay que tener cuidado. Jesús lo está diciendo bien, lo está diciendo perfecto. Estos son los resúmenes de los dos mandamientos, porque esto encaja todo lo que son los 10 mandamientos. Nunca se había escuchado que se dijera, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Como lo hablamos una vez, como yo repito, si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, no le voy a robar, no lo voy a matar, no voy a adulterar con su esposa, su esposo, no voy a hacer una cantidad de cosas que están resumidas en los 10 mandamientos, porque amo a mi prójimo. Entonces yo voy a guardar esos mandamientos que involucran mi relación hacia mi prójimo. Entonces ese es el segundo gran mandamiento. Pero si vamos al primer mandamiento, él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Ok? Y cuando empezamos diciendo los primeros 10 mandamientos, dijimos que son amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros. Esos mandamientos se han popularizado, sin embargo, no son el texto, no es el texto original que estaba en Éxodo. Si nos vamos a Éxodo, dice en el capítulo número 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y aquí está lo primero que le dice Jehová a Moisés, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese fue el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Tercero, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen,
y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y honras toda tu obra, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo. Para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esos son los mandamientos que Moisés escribió en las tablas. Pero como vemos, él empieza diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Si nosotros juntamos todos estos mandamientos que Dios le está dando a Moisés, estas órdenes, estos preceptos, se resumen en: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero es importante conocer el contexto para decir que podemos entender el resumen. O sea, si yo solo entiendo que Jesús dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo, y no entiendo qué significa amar a mi prójimo, no conozco todos los mandamientos. Si yo digo que, si Jesús dijo que el primer mandamiento, porque Él lo dijo, es: ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, pero no entiendo el contexto completo de qué significa amar a Dios con toda mi mente, con toda mi fuerza, entonces me puedo confundir y me puedo perder. Entonces vengo y veo versos como este que dice: amate a ti mismo, y después a tu prójimo, y después a Dios. Lo estoy sacando de contexto totalmente porque no entiendo, porque no he ido al Antiguo Testamento, porque no he leído Éxodo, porque no he visto que primero tengo que entender todos los mandamientos y no tener dioses ajenos y no tener imágenes. Y todo eso se resume en amar a Dios con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Entonces vienen estos nuevos versos, esta nueva gente que se inventa estas frases bonitas y nos confunde y nos caemos en ella. Y nuevamente, la Biblia dice que Dios es amor. Cuando la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, a mí me llevó un tiempo entender ese verso, porque yo decía: yo creo que amo, yo creo que sí, pero si yo tengo mucho amor para dar, pero aún tengo ciertos temores. Y después entendí: el perfecto amor es Dios. El perfecto amor es Dios en mí. Y cuando Dios entra en mí y tengo el perfecto amor en mí, todo temor se va. Porque es Dios quien echa fuera todo temor. Porque Dios es amor. Entonces suena bien repetitivo, pero hay que entenderlo. El amor es Dios. Entonces cuando me amo a mí mismo, es porque ya Dios está en mí. Y si Jesús dice: no puedes amar a tu Dios si no amas a tu prójimo, es porque Dios es amor. Y si Dios no está en mí, entonces no hay amor. Porque el que no ama no ha nacido de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que yo quisiera dejarles esta mañana. Leamos los 10 mandamientos. De hecho, si nos vamos un poco más atrás, no solo Éxodo, en el libro de Génesis, capítulo 26, se habla de Abraham. Y hay un verso en el versículo 5 que Jehová habla de Abraham y dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es decir, Abraham ya conocía de los mandamientos de Dios. Abraham había tenido una relación con Dios previa a que existiese Moisés. Entonces, creer que algo tan importante para un cristiano no lo vamos a conocer, no lo vamos a investigar, no lo vamos a rumiar, no va a ser nuestro día y nuestra noche. La Biblia dice que bienaventurado aquel varón que medita en su palabra de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
Necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos conocer los 10 mandamientos, necesitamos conocer el Éxodo, el Génesis, el Deuteronomio, porque si solo conocemos los resúmenes, viene cualquiera y nos confunde, y eso no está bien. Tenemos que ser amantes de la palabra de Dios. Cuando leemos estas cosas, yo no digo que vamos a pelear, o vamos a discutir, o vamos a polemizar, no, podemos dejarlo ahí, pero tenemos que ir a la palabra de Dios, y nosotros por lo menos en nuestra propia casa, leerlo, compartirlo con nuestra familia y decir, esto no está bien, esto es humanismo, esto no es cristianismo. No caigamos en querer complacer a la gente con frases románticas y bonitas. Tenemos que venir a la palabra de Dios. Amén. Entonces espero que no haya sido muy confuso y que les haya quedado claro, pero en resumen es eso. Dios es amor. Él es lo más importante. Si Él no está en nosotros, no podemos amar. Así que no hay tales de que tenemos que amarnos a nosotros mismos primero para amar al prójimo y por último a Dios. No, primero Dios es amor. Y si hemos nacido nuevamente de Dios, conocemos el amor. Dios está en nosotros y por eso somos capaces de amar. Y segundo, es importante que conozcamos estos resúmenes. Esos textos originales, para que no nos confundamos y nos quedemos solo con el resumen. Amén. Entonces, bueno, los invito, si lo quieren leer, les invito a que lean Génesis 26 y Éxodo 20 y puedan ampliar un poco más y recuerden un poco de cómo fue dada la ley originalmente. Aunque Jesús murió por nosotros y ya no está sujeta nuestra salvación a la ley, no quiere decir que no tengamos que cumplirla, la cumplimos por amor. Jesús dijo, no vine para abolir la ley, sino para hacerla cumplir. Entonces, tenemos el pronto auxilio de Jesús para ser salvos porque no somos capaces de cumplirla por completo, pero no quiere decir que no vamos a amarla y a seguirla. Así que bueno, ahí se los dejo y les agradezco el tiempo. Espero que Dios los bendiga y vamos a hacer una oración final. Señor Jesús, gracias por esta oportunidad de haber conversado, de haber predicado, de tu palabra. Por favor, ayúdanos a siempre amarla, a deleitarnos en ella, a meditar en ella de día y de noche, Señor. Queremos que sea nuestro deleite siempre, Señor Jesús. Tu palabra es lumbrera a nuestros pies. Amén, Señor Jesús Todopoderoso. Amén.